Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Micrófono Podcast. La verdad que agradecerles a nuestros patrocinadores y a cada uno de ustedes por el apoyo. Si no te has suscrito, te vamos a pedir que te suscribas, que le dé a la campanita y que nos regale un me gusta. Y compártelo, las cosas buenas se comparte, así que compártelo a todos tus amigos. Chicos, vamos Bueno, arriba. quiero decir primero que llegamos gracias a Tel Solution en todas las tiendas de La Sirena del Cibao, casi a nivel nacional, disponible, todo lo que usted necesite. Y quiero acotar que todos aquellos que quieran unirse a nuestra cartelera de anunciantes, que bastante bien que les va, pues que nos avisen, nos escriban un mensajito y ya saben. La doctora Cintia Gómez. Va Ay, Pamela la con doctora, eso ahora. que es mi doctora, la doctora Cintia Gómez. Unas manos, señores, experta. Tienen que pasar por allá. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ubicada? La doctora Cintia Gómez está ubicada en la Clínica La Concepción, tercer nivel. ¿Y en Santiago? Ah, está en Santiago, mi doctora, estrenando nuevo consultorio en el Homes. Ya saben, denle su visitita por Bueno, allá. Y Laila, para toda la chulería, no mi shop. también, Sí, hay ¿verdad? muchas cositas chulas, ya tienen que pasar por allá. Laila, vamos a ver el banquete hoy Bueno, sí, tenemos banquete. Definitivamente Internacional. tenemos un invitado. con visa, pasaporte y green card. Así es, un De profesional todo del eso. sector inmobiliario, radicado en Florida. Él es asesor de compra, venta, de todo lo que usted necesite de bienes raíces. Definitivamente sé que tendremos una conversación sumamente interesante. Bienvenido, Oscar Brea. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación. Esto es algo que tenía tiempo que se Sí. estaba cocinando, como dicen. Y pues en esta ocasión vinimos un buen tiempito y pudimos pues, estar aquí presentes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Oscar, te vamos a entrar de una vez. Vamos, mambo. Veo que tú te defines como padre, esposo, hijo, y esa parte queremos conocer de ti, aunque ciertamente vamos en algún momento conversar sobre la parte profesional, queremos conocer a Oscar, la persona, el ser humano. Cuéntanos un poquito de tu infancia. Bueno, yo me crié aquí en La Vega, o sea, nacido y criado en La Vega, en la habitación 208 del Centro Médico Padre Fantino, un 25 de marzo del 85. Creo que fue el lunes, si mal no Millennial. recuerdo. Wow. Sí, millennial. Vengo de una familia donde somos 3 hermanos. Mis padres, siempre digo, clase media, no tengo una historia de superación, de vino de abajo, pero sí entiendo que todos tenemos que aportar y lógicamente pues el camino que hemos trazado de muchísimas experiencias, pues nos coloca aquí dentro del lado en que yo entiendo que le podemos aportar a otras personas. Para que vean que hay muchas cosas que se pueden lograr. Yo nací, como digo, crié en La Vega, estudié en el Colegio Agustiniano, primero Inmaculada, luego mi madre, que fue profesora también, se mudó al Agustiniano y lógicamente fuimos todos al Agustiniano, de segundo de primaria a tercero. Y luego, pues, yo siempre quise estudiar medicina, pero mi papá terminó influenciándome para bien o para mal, y estudié ingeniería. Él decía que en este país faltaba todo por construir, pero también debió decir que en este país también siempre iba a haber enfermos y gente que quisiera medicina. Pero yo me llevé de eso y ¿Pero pues, te gustaba la medicina? me encantaba siempre. Yo decía que era ser oftalmólogo. Wow. Siempre. Sí. Lo empecé a dudar un poquito cuando me dijeron que para ser oftalmólogo tenía que estudiar 7 años primero y hacer una especialidad. Creo que hasta más. Sí. Pero pues estudié medicina ingeniería civil en UCATESI. Iba a empezar en Pucamaima. De hecho, yo fui al primer día de orientación en carrito público y todo. Yo dije, esto no es para mí. Yo voy a ser bueno donde quiera que yo estudie. La universidad, realmente, la universidad es una cosa y la otra cosa es como tú aplicas lo que aprendes en ella. Entonces, me preferí UCATESI y creo que hasta me benefició porque mi mamá entonces empezó a trabajar en UCATESI. Yo creo que ese fue un plan de vida de ella. Yo voy a trabajar en todos los centros educativos para que la Vamos a educación de ahorrarnos mis esa hijos, matrícula. darle como esa herencia y ahorrarme esa matrícula, porque me fue en UCATESI muy bien. Básicamente creo que a los profesores solamente inscripción que se paga, o sea Así que es. genial. Wow. Y me Pero también gradué. te chequeaba la nota, o sea, es ventaja y desventaja. Bueno, eso es de ventaja, porque no que me chequeaba la nota, pero tú no podías relajar. Y que, voy a retirar una materia. Te lo van a decir de una vez, Sí. porque todo el mundo la conocía. Pero es muy bueno contar, lógicamente, con una madre que también mueve relaciones. Cuando uno tenía que poner una materia que le chocara con otra hora, con otra, se hacían esos ajustes Mami, tengo problemas. para mover ese calendario y que lo aprobaran.
Pero fue una infancia tranquila. Yo digo que todo lo que los millennials que vivimos en esa generación donde no había internet, donde era televisión, 13 canales, donde nos ponía el anuncio de Colgate a la 9 para irnos a acostar, creo que vivimos una infancia muy feliz. Totalmente. No había dónde estar, o sea, no teníamos, o sea, ahora tú tienes que pelearle para sacarlo de la casa y a nosotros nos tenían que empujar para entrarnos. Vivíamos, de hecho yo vivía en la Cabana Bolora y en todo ese barrio, frente al Colegio Agustiniano, esa zona, jugábamos en la calle y nos divertíamos muchísimo. ¿Y cómo el cambio? Porque decías que te gustaba la medicina, pero estudiaste ingeniería civil. O sea, ¿qué relación tiene números con medicina? No, ninguna. Bueno, yo siempre fui bueno con los números, matemáticas, o sea, me gustaban, pero realmente, como te dije, fue una influencia. No hay nada que yo te pueda decir que me hizo cambiar más que mi papá, diciéndome que aquí faltaba todo por construir. Y pues lógicamente es lo que uno trata de emular o seguir los consejos de sus padres. Y pues por eso, de verdad que no te puedo decir que Cuando empecé la carrera, pues sí me fue gustando bastante, porque es muy retadora con los números. Esa materia, yo empecé incluso materia yo hice mi pensum yo. Yo empecé a dar dibujo técnico en el primer semestre, que era una tía mía que lo daba. O sea, yo empecé carrera de una menos la línea, que lógicamente matemática, cálculo y estructuras, que esa es la línea madre, pero realmente me gustó, o sea, no me quejo, aprendí. Yo digo que las universidades, más que todo, te abren la mente. Tú puedes estudiar lo que sea. Yo, por ejemplo, directamente no ejerzo la ingeniería, y menos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la ingeniería es cálculo. O sea, tú eres un ingeniero de escritorio. De hecho, cuando yo llegué allá, empecé a trabajar en ingeniería. Y yo le decía, no, sáquenme para la calle, pues yo me estoy durmiendo. Porque aquí es muy diferente. Aquí el ingeniero construye, dirige, maneja, supervisa. Allá usted está trancado viendo planos, haciendo cálculo, medición, y va a campo cuando necesita verificar algo de eso. Wow. Entonces, pero me gustó. O sea, honestamente creo que la carrera me ha ayudado a llegar a donde estoy y todavía tiene mucho que aportar. Pero para mí lo más importante es eso mismo, como que te abre un panorama, visión, estadística, todo eso que te dan te sirve más que para aplicarlo específicamente. Yo nunca he usado la hipotenusa en mi carrera, pero toda esa cosa te va abriendo la mente. O sea, Oscar, que en ningún momento tú dijiste, Mierkina, ¿qué yo hago estudiando esto? Yo debí de irme por la línea de medicina. No, yo lo disfruté, me gustó. Bueno, tal vez lo dije cuando te ponían esos ejercicios en exámenes traídos de la NASA, que tú tenías 3 horas y no llegaba a un resultado, pero no, de verdad que no. Pues yo me di cuenta que realmente no era necesariamente lo que yo quería estudiar después que ya yo lo había estudiado. No porque no me gustara, sino porque me puse a analizar por qué, si yo siempre crecí con la medicina. Si tú hoy tuvieras la oportunidad de hacer un cambio, medicina, ingeniería u otra cosa, ¿tú eliges por otra cosa? Yo no me atrevería a cambiar nada, porque es que entonces si tú cambias un patrón, eso yo estoy diciendo con eso que tal vez no elegiría la misma familia, los mismos hijos, el mismo sitio donde estoy. Entonces es como, bueno, eso en películas sale, cuando tú cambias una cosa, Sí. tú no sabes lo que va a pasar con El ese efecto cambio. mariposa. Exacto. Pero sí, a veces hasta lo pensé cuando estaba en Estados Unidos, yo me pongo a estudiar medicina. Pero antes de llegar a Estados Unidos, tú llegaste a trabajar en el país, ¿no? Claro, sí. ¿En qué trabajaste? Yo me puse, se dio una coyuntura, yo me puse una meta cuando estaba en la universidad, que yo decía que me iba a emplear 5 años. Porque en ingeniería tú necesitas experiencia. Pero se dio, conocí unas personas en Bonao, y una de esas relaciones que tuve en Bonao, el papá era director médico de Falcondo. Entonces yo estaba terminando ingeniería, O sea, en tu primer trabajo tú comenzaste en Falcondo. sí, exacto. Comenzó a lo grande, ¿eh? Sí, no, total. Y yo lo sé porque yo tenía amigos que ya se habían graduado y yo ganaba más que ellos haciendo una pasantía. O sea, tú nunca trabajaste por chelito. Aquí no. Ese es otro tema ya. Ok. Pero aquí no. Eso fue Esta conversación promete. Fue un privilegio porque él, lógicamente, sabiendo que yo tenía que hacer pasantía, yo me acerqué a él y él me ayudó. Y de hecho yo fui digo poca, porque es como un privilegio que en Falcondo, en ese entonces, te pagaran una pasantía. Yo la hice allá.
Pero se la pagaron. Sí. Ah, usted tiene relaciones también. Porque eso es cuando tienes tus relaciones. Sí. Entonces Pero se yo... aprende mucho allá. Muchísimo, ¿no? Porque te definitivamente. rotan por todos los departamentos. O sea, yo fui por todos los La departamentos. cantidad de personas que es bien alta también. ¿De qué? Que hay muchas personas. Sí, no, y tú aprendes muchísimo porque los procesos, todo Sí, eso es increíble. se aprende mucho. en Yo creo ese que el único proceso. departamento que no pasé fue informática. Porque no Ahí tenía era que yo nada estaba. ver. Yo creo que de ahí es que yo la conozco. Ajá. 2008, Sí. por ahí, 2008, 2011 creo que tuve en Falcón. Pero, entonces después de que hice mi pasantía paga, yo quería seguir trabajando. Y ellos mismos me dijeron, no, termina tu estudio y después hablamos. Porque yo hice la pasantía 6 meses antes de graduarme, creo, un cuatrimestre. Te buscaba la guagua. Soy igual todo el proceso, por la esquina de mi casa. Gracias a Dios. Hasta ahí fui privilegiado. Bueno, ahora tenía que salir y caminar a una esquina. Entonces después me gradué y ahí me acerqué también de nuevo a Falcón, de las relaciones que había hecho. Y me topé con un, como quien dice, familiar, Giovanni Bloise, Ujú, que claro. su papá, tío Yoba, como le dicen en familia, Pero- se crió con mis padres, o con mis abuelos, mejor dicho. Y pues Giovanni tenía a su cargo un proyecto nuevo, que era la famosa Loma Miranda, en la fase de exploración inicial. Y entonces yo entré ahí. Yo me recuerdo que él me contrató y yo le dije, Giovanni, pero yo no sé nada de seguridad, porque era lo que había disponible. Tú vas a manejar la seguridad del proyecto. Y yo no sé de seguridad. Te me dijo, te apures, estamos entrenando. Me mandó a México, a un intensivo de, creo que fueron una semana. ¿Eso sería 10 días. seguridad industrial o seguridad Era perimetral? safety, lo que se llama Ok. safety, que es seguridad industrial, Industrial. básicamente. Y me mandó a México, me entrenaron y yo empecé a dirigir el proyecto Loma Miranda Wow. en la parte de seguridad. ¿Qué tan difícil fue para ti dirigir ese proyecto? Porque era un proyecto muy caliente. Sí, bueno, cuando empezamos no estaba tan caliente porque era la fase de exploración y a todo el mundo se le decía, no estamos haciendo nada, estamos viendo la factibilidad del proyecto y fue así. Fue un estudio que duró 2 años, donde se hicieron perforaciones en diferentes sitios y había que mantener la seguridad, porque siempre que tú haces proyectos con fondos del Banco Mundial, hay ciertos estándares que tienes que seguir y eso incluye ambiental, seguridad y todo eso. Y si tú no lo sigues, te retiran fondos. Entonces por eso tenían que tener una estructura de seguridad y todo eso. Pero fue retador al principio también porque yo no tenía experiencia en lo que estaba haciendo. Y manejar gente de inmediato. Pero la parte donde se empezó a poner caliente, me parece que fue después que yo me fui. Porque yo creo que fue en el 2010 que Falcón cerró por unos meses. Porque el níquel bajó mucho. Así es. Y mi jefe se me acercó y me dijo, mira, yo te puedo mantener 6 meses más como empleado, pero yo no creo que después de ahí. Y si hice lo que la mayoría hicimos, bueno, vamos para Barry. Barry está empezando. Entonces ahí apliqué en Barry, entré en seguridad. No sé si me fui muy rápido de Falcondo, pero entré en seguridad y me fui relacionando con ingeniería. Y al año le pedí a mi jefe de seguridad que me pasaran ingeniería. Ellos hablaron, me preguntaron, me sentaron los dos. Y yo le dije, no, es que esa es mi carrera. Yo amo seguridad, me encanta, es muy bonito, pero yo quiero ingeniería. Entonces yo pasé de ser el que supervisaba a el que supervisaban. Porque los de seguridad supervisan a la construcción. Entonces ya esos fueron 4 años de construcción. Háblame de ese cambio, sobre todo para las personas que tienen que hacer un cambio de trabajo, que muchas veces tienen un equipo debajo y al final tienen que cambiar y ya tú no tienes un equipo, sino te supervisan a ti. ¿Qué significó para ti, siendo un líder, ya no ser el rol de líder, sino al que supervisan? Bueno, fue un reto grande y es más porque al yo venir de siendo la parte supervisora a ser supervisado, yo era el ejemplo, el que tenía que seguir todas las reglas por el pie. Porque yo sabía lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, lo estándar y todo. Entonces en eso fue un reto, yo tenía que ser un ejemplo en el departamento. Yo estaba como pasé a supervisor de construcción con 600 empleados, obreros, por debajo. Wow. Entonces imagínate tú, o sea, yo básicamente tuve que hacer como una simbiosis de mis 2 carreras dentro de la mina y llevarla de la mano y ayudar a la gente de seguridad, porque siempre se ven como los policías, ¿entiendes? Eso es, tú no tienes caco puesto y viene seguridad y tú te pones el caco. Sí. Entonces, creo que para ellos fue más fácil, porque lógicamente yo no tenía que esperar que viniera a llamar la atención, yo la llamaba yo. Y las reuniones que se hacen matutinas en ese tipo de proyectos, siempre yo hablaba de seguridad. Entonces yo creo que fue difícil, pero porque me cargué más de trabajo, porque seguía siendo el supervisor de seguridad
y el supervisor de construcción. Pero también creo que se hizo fácil porque no tuve que aprender nada nuevo. Yo ya era ingeniería y eso fue una experiencia magnífica. O sea, yo llegué cuando ahí todo lo habían demolido y estaban haciendo todos los terraplenes, estaban nivelando todo para empezar la construcción. Y yo me fui cuando estábamos cerrando el último edificio. Wow. 4 años de viaje para allá. Oscar, escuchándote definitivamente, desde que tú sales de Educatesi, un jovencito, entraste a grandes empresas. Sí. Significa que, no sé si lo desarrollaste o lo aprendiste, pero tú venías con un liderazgo. ¿De dónde sale tu liderazgo? Iba para allá. Yo quiero acotar a la misma pregunta de Laida. Como nos conocemos de hace mucho tiempo, yo conozco ese liderazgo. Y que no es un liderazgo que lo vemos como un estandarte, sino que ha sido peleado, bastante movido. Escuchando la historia de Falcondo, de tu experiencia laboral, me voy para atrás. O sea, veo que tú asumes el liderazgo cuando va cambiando y también provocas cambios. O sea, mira, yo no quiero hacer más seguridad, yo quiero irme para ingeniería. O sea, estamos hablando de una gente que no se quedó quieto. Sumándole a la pregunta de Laida, dentro de tu niñez, siendo un joven, hasta llegar a la universidad, ¿verdad? ¿Qué fue pasando a nivel de servicio, de liderazgo, de ese tipo de actividades que van forjando ese carácter para unificar la pregunta? Yo, o sea, tendría que tal vez ponerme a pensar, pero yo digo que, gracias a Dios, yo siento que fue algo innato. ¿Por qué se lo digo? Porque yo recuerdo a los 14, 15 años que mi mamá preguntaba de dónde yo sacaba dinero. O sea, yo empecé a vender celulares, yo tuve un B60 ahí cuando nadie lo tenía y compraba caritas y de todo y yo hacía negocios con corta edad. Y mami me tenía que cuestionar y preguntarme y de esos tenis, esas cosas. O sea, a mí me daba en mi casa lo básico, pero yo me compraba a mi gusto. De hecho, me recuerdo que yo ahorré muchísimo y hice para comprarme una gorra. Y cuando salí de la tienda, que es una tienda que ahora creo que está Chino, la que sé yo quién, ahí por la plaza, bueno, por negocio de ustedes, hay una tienda de Chinola en una esquina. Ahí había una tienda de ropa y yo fui y compré una gorra Nike en la esquina gris. del otro lado, en la Plaza Mabrajón. Y yo iba camino a mi casa para que tú veas cómo marcan las cosas, por la iglesia del Colegio Agustiniano y un motoconcho me la robó. Ay, O sea, mi gorra nuevecita en bicicleta iba yo Lo que y más me la te llevaba. dolió. Bueno, y me recuerdo porque, y lo traigo a colación porque eso mismo, eso me lo compré yo con mi dinero. Entonces, entre la pregunta, Oscar, ¿el liderazgo se nace o se hace? Yo digo que las dos. Hay gente que por su forma se le hace más difícil crear un liderazgo, pero yo entiendo que se puede, y hay muchos ejemplos de gente que lo ha formado. Pero lógicamente tengo que decir que se nace con algo. Se Yo nace con una pienso igual. chipita que es mucho más fácil, mucho más innato, mucho más... que no te lo tiene ni que incentivar. Porque yo siempre vi un rol líder en mi padre, vamos a decir, que estaban tipo Eduardo en todo, Asociación para el Desarrollo de La Vega, que los Rotarios, ¿Tu padre es? José Roberto Brea Gómez, que de los fundadores creo de la Asociación para el Desarrollo de La Vega. Yo vengo de una familia donde mi abuelo fue rotario, mi papá fue rotario, y yo llegué a Claremont y yo fui presidente de rotario de la Lake County, del county donde estamos. O sea, Como- ciertamente estabas en un ambiente de líderes. Sí, o sea, sí. Y en la misma política, papi también participó en política, fue director general de ganadería, subsecretario de Estado de Agricultura. Entonces, como que ese tipo de cosas donde tú llegas y tú eres el que marca el ritmo de la conversación que se va a llevar en ese sitio, pues yo lo veía. Pienso que tal vez de ahí fueron saliendo esas cosas, realmente. Wow, vamos bien. Oscar, aprovechando ese tema que tratas, ¿qué mensaje le puedes dar a esos jóvenes que ahora creen que todo es fácil, que todo el dinero llega por hacer un videíto? O sea, ¿qué mensaje tú le puedes dar para algo que ellos quieren obtener? ¿Cómo lo pueden lograr? Constancia y paciencia, o paciencia y constancia. Eso vivimos en una generación que realmente entiende que todo tenía que ser ayer. Sí. Y que por hacer videos se van a hacer virales, y ha pasado, por el tipo de, vamos a decir, de red social en lo que estamos, el momento que estamos viviendo, puede pasar. Pero porque le pase a uno no quiere decir que a ti te va a pasar. Y a veces intentando que te pase pierdes mucho tiempo. Todo toma tiempo. Es lo mismo con el ejemplo del gimnasio. Usted va al gimnasio, usted no empieza a ver músculo los primeros meses. Sí. O sea, eso es un tiempo. Yo tengo 7 años en el gimnasio y todavía yo no estoy donde quisiera estar.
Sí. Claro, uno come mucho también. Pero es paciencia y constancia. Lo mismo con las mismas redes sociales. Yo tengo más de 3 años haciendo video constantemente, educativo, y yo no estoy donde yo quisiera estar. Pero ahora vivimos se llama la sociedad de la inmediatez. Sí. Así es. Todo tiene que ser ayer. Sociedad de microondas. Exacto. Todo es caliente en microondas en 60 segundos. Entonces yo entiendo que paciencia y constancia para mí es más factible. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy construyendo lo que yo quiero tener a los 50 años. Y para mí es más factible cuando tú te pones una meta y trabajas y haces el plan y vas cumpliendo, subiendo paso a paso esa escalera para cumplir esa meta. Claro, si en el proceso yo hago un video de eso que hago y se hace viral, amén. Me llegaron 500 clientes, bueno, subí más rápido. Pero no nada más enfocarse en eso, sin dejando todo de lado. Porque entonces si tú te enfocas en crecer así y no llega, ¿qué hiciste? Eso es como renunciar a un trabajo. Eso es como renunciar a un trabajo sin tener nada seguro. Yo lo he hecho. Eso es una de las cosas que también tienen que aprender. Y yo siempre lo he dicho, yo me he arriesgado muchísimo. Hablando de arriesgarte, vemos que realmente te iba muy bien en el país. Definitivamente en una empresa estabas muy bien. ¿En qué momento decides voy a cambiar? ¿Voy a viajar a otro país? Voy a abrir un negocio. Voy a abrir un negocio. ¿En qué momento decides hacer el cambio? Bueno, el negocio de aquí lo pensamos estando en la mina, Eduardo y yo. Y lo pensamos también en crearlo para tratar de entrar a la mina. Porque yo veía mucha gente, lamentablemente tarde me di cuenta, yo estaba muy enfocado en crecimiento y en que la empresa me llevara a trabajar con ellos fuera, porque yo no trabajaba para Barrick, trabajaba para Fluor, que es una constructora internacional. Entonces uno como que se impresiona y dice, yo quiero que me lleven a Kuwait, a qué sé yo dónde. Y era como enfocado en hacer bien tu trabajo. Y se daban muchísimas cosas alrededor. Y ya ahora que uno tiene esa madurez, uno donde quiera que entre, uno ve todo lo que se está moviendo alrededor. Pero en ese entonces yo no veía, yo como un caballo, yendo para adelante. Y muchísima gente se hizo rica. Cuando yo me vine a dar cuenta, yo dije, pero espérate, ¿qué podemos hacer? Entonces Eduardo estaba en eso de emprender, estábamos muy comunicados, no somos la misma generación, o sea, no somos la misma edad, pero siempre como que él tiene liderazgo, yo también, Carlos es mucho más pasivo que de mi edad. Sí. Y pues formamos la empresa con la intención de empezar lógicamente con un mercado que él hizo su estudio, que era distribución de suministros de oficina, pero también ver qué podíamos utilizar. Y de hecho funcionó, suplimos allá, ustedes no me van a creer, pero por eso la creamos con, ¿cómo se hace aquí? Pero ¿cómo nace esa idea de crear una empresa de suministro de oficina? Él se acerca a mí, una conversación. La idea nació de Eduardo, la de suministros de oficina. Teníamos la idea de crear una empresa, no sabíamos de qué. Pero la idea de suministro fue él que hizo un estudio con Lourdes y le dio que había cierta deficiencia. Estaba la morfa, estaba la logo, pero no había una empresa que diera el servicio comercialmente a las empresas. Entonces se empezó por ahí, en Santiago la había, eso empezaron siendo nuestros suplidores inicialmente, y de ahí nació la idea. Pero nosotros también inyectamos mucho, yo diría que más que beneficio, utilizamos la mina para crecer en cuanto a volumen. Porque nosotros le vendíamos suministros y cosas, pero muy poco. Lo que más le vendíamos a la mina era productos lácteos. No tienen nada que ver. Pero nosotros logramos hacer una conexión con la empresa que hacía los alimentos allá y nos dieron la parte de productos lácteos. Nosotros fue para que la gente entienda que hay negocios que solo hay que pensarlos y armarlos. Nosotros no tuvimos ningún gasto. Yo fui, me reuní con mi papá que me ayudó en toda esa gestión, me reuní con la gente de Productos Sosúa en varias de sus sucursales, llegamos a un acuerdo que yo usé el camión de ellos, íbamos por una pérdida para entrar a la mina, y una luz, una cosa, ellos se lo pusieron, y yo iba a ser el intermediario. Ya. Ellos salían cargados con el pedido, mi papá se reunía con ellos allá, subí a entrar como representante de la empresa, y nosotros entregábamos en el camión de ellos, con el combustible de ellos, con la mercancía de ellos, y nosotros nada más imprimíamos un papel. O sea, tú tenías el concepto, pero no financieramente invertiste nada. No invertimos, de verdad que no. Bueno, un chaleco, una cosita que había que poner. 500 pesos. No, realmente no invertimos, pero eso nos ayudó. Más que, porque a veces uno comete el error de una vez pensar en ganancia. Sí. ¿Qué me va a dejar? Yo lo que decía, si yo puedo facturar en vez de 500 mil pesos, facturar 3 millones al mes, yo tengo un flujo de efectivo, porque yo voy a cobrar 3 millones, ¿entiendes? Y eso se va a mover. Mi crédito se va a ampliar, me van a apretar más dinero, voy a poder hacer esto.
Y realmente eso fue un boom. O sea, nos ayudó bastante ese flujo de efectivo para crecer la empresa y inyectarle a la parte de los suministros y llevar a otro nivel. Entonces, pues eso de ahí salió 2G, realmente. Después empezamos a contratar empleados, íbamos creciendo, creo que llegamos a ser como 10 empleados. ¿En qué momento tú viste una salida de 2G? Porque todo muy bien cuando tú diseñas un negocio, lo tratas con un socio, le das forma, se empieza a funcionar. Pero sabemos que ya 2G no existe. ¿En qué momento Oscar Brea dijo, yo tengo que salir de esto? Yo nunca pensé en salir de 2G, honestamente. Nosotros, mi esposa y yo tomamos la decisión que desde que nos casamos en el 2013, ella me decía, vamos a hacer tu papel. Y decía yo, no. El tipo más nacionalista del mundo, él lo sabe. Yo no me voy de aquí. ¿Para qué? ¿Tú allá a lavar plato? ¿A trabajar en un McDonald's? No, yo me voy a quedar aquí. Yo tiro mi pleito aquí. Que de hecho tú y yo tuvimos esa conversación. 100 veces. Pero decidimos darle la oportunidad, a mi esposa era residente, a nuestras hijas de que nacieran allá, para que tuvieran esa opción también. Y cuando yo fui un mes, me recuerdo, el nacimiento de mi hija, en ese sitio, estaba montando bicicleta mucho en ese entonces, conseguí una bicicleta preta y me monté en un trail de bicicleta de 40 millas. Ya estamos en Florida. Sí, pero es que lo voy a relacionar, porque yo no me he ido. Yo fui al nacimiento de mi hija. Ok. Yo duré 30 días, yo me enamoré. Yo dije, hay un sitio fuera de República Dominicana, hay que decirlo, donde hay limpieza, organización, educación, acceso, donde tú ves que cualquier gente, yo hablando con la gente allá, tú vas a sacar un carro, esos son $100 de down payment. O sea, si tienes crédito, donde se puede construir. O sea, tú viste realmente el sueño americano. Sí, literal. Como lo pintan por lo menos, porque para mí no es el sueño americano, pero eso sí fue. O sea, el sueño americano es muy diferente, por lo menos desde el punto de vista de una persona realista. Sí. Pero sí me dio eso como, wow, pero hay un país fuera de mi país donde yo puedo tal vez crecer mejor, sin tener que mojar manos, sin tener que hacer cosas como... Sabemos que muchas veces aquí se crece. Y que aquí no se da, ¿verdad? No es la única no hay forma. que mojar manos. No. Pero ese fue... Yo vine con deseo de llorar. Wow. No por nada aquí, sino por irme para allá. Porque dejé a mi hija y todo eso y ahí empezamos de nuevo el proceso. Empezamos el proceso que duró 2 años. De la documentación, lógicamente. Nada ilegal, nada ilegal. ¿Y Si qué papá no está significó viendo. para ti ese cambio tan radical? O sea, ya definitivamente... No, y de mentalidad en ese mismo interín, de que un tipo que jamás en la vida se iba a ir de su país, a un hombre que ya comenzó a coquetear con la idea de que yo quisiera irme, déjame yo vine con la someter. idea que no se me olvide decir por qué nunca pensé cerrado G. Pero volviendo a ese punto, y esas son de las cosas que más quisiera decirle a las personas que escuchan esto, los jóvenes que no se atreven. Yo he tomado decisiones drásticas en mi vida. Así de la nada. Esa la tomé un día sin mirar para atrás. Yo me fui de aquí con una maleta de mano. Literal. Ni ropa me llevé casi. Pero también tomé decisiones drásticas primero. Porque, por ejemplo, cuando yo dejé la mina para dedicarme a 2G, que fue cuando Eduardo me dijo, oye, ya tenemos volumen, yo te estoy necesitando. Y a mí me habían ofrecido un trabajo en Kuwait, pagándome aproximadamente limpio, porque allá cuando te llevan fuera, tú eres extranjero, te dan todo. Y eran como $7,000, que en ese entonces, 2011, era mucho Sí, dinero. definitivamente. Todavía. Ujú. Que tú estabas atrás de Sí. eso en la conversación. Era eso lo que estaba Ah, buscando, pero cuando me lo ofrecieron, que ya yo sabía que me iba a tener que ir, yo decía, pero este es mi proyecto. O sea, esto es lo que yo estaba realmente dándole duro. Y esto era y entonces ahí pensé, yo dije que yo iba a trabajar 5 años nada más. Y ya estábamos en el 5º, literal. Entonces ahí yo dije, no. O sea, mi papá, desde el punto de vista de padre, yo lo entiendo, siempre me cuestionaba esas decisiones. Me decía, pero si tú estás bien, te vas a ir a trabajar, ¿cómo tú vas a renunciar? Y no, yo renuncié, no voy a renunciar, renuncié. Y lo mismo me pasó, que ahí es que voy con el tema de las decisiones fuertes. Cuando yo decidí, no, yo me voy. Yo dije, no. Y de verdad no fue un tema que yo lo pensé muchísimo. Yo dije, me voy. Yo voy a buscar el sueño americano. O sea, que si yo te dijera, ¿cuál es la decisión más fuerte que tú has tenido que tomar? Ese podría ser esa. Por la familia, por estar lejos. Pero yo digo que incluso una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Fue fuerte en su momento, claro. Pero es que todo está en la mente. Se hace fuerte, toma una decisión, pero si tú le sigues dando como el dominicano que se va y tiene, como decimos, el cuerpo allá, el corazón aquí,
No es que yo no amo mi país, pero mi vida es allá. Yo vengo a mi país de vacaciones, yo vengo a donde mi familia, pero yo no estoy pensando en el carnaval y que venir, no, yo estoy haciendo mi vida allá. Yo siempre he dicho, cuando yo me retire, yo voy a tener más tiempo de estar en Dominicana, pero es que tú no puedes estar en los dos sitios, porque es que no te va bien. Sí, y lo digo porque yo conozco gente que están trabajando, nada más juntando los chelitos para venir a hacer una casa para mudarse, a vivir aquí. Pero ¿qué están construyendo? ¿De qué van a vivir? Sí. Pensando en una pensión que le van a dar de allá, o sea, poniendo su futuro en manos de un gobierno que, al igual que aquí en cualquier sitio, un día puede decir, no, yo no tengo que pagarte. Pero es porque nunca se han ido del país. Entonces, eso es parte de la decisión, no son decisiones a medias. ¿Cuál sería el consejo entonces? Bueno, yo no le voy a aconsejar a nadie que se vaya, lógicamente. Yo lo que le voy a aconsejar a la gente es que si... El que se fue entonces. ¿Al que se fue? Sí. Ajá. No, que se enfoque. Yo lo digo, y yo amo mi país. He creado controversia en ocasiones porque digo cosas claras, como siempre digo todo. Y la gente dice que yo estoy en contra de mi país. No, para nada. Yo amo mi país, lo adoro, pero las cosas hay que decirlas como son. Sí. Yo personalmente entiendo que allá hay 100% mayor posibilidad de crecer que aquí. De la forma correcta. Ese es un país que te abre la puerta y si tú eres... Nosotros latinos muchas veces no queremos seguir las reglas. Queremos buscar la forma fácil. Si tú sigues el sistema te impulsa y te sube a donde tú no te imaginas. Si tú sigues el sistema y lógicamente eres inteligente. O sea que ese sería el consejo a los que se fueron por lo menos. Y es lo mismo. O sea, nosotros tenemos el miedo siempre de dejar ese 9 a 5. Y nunca vemos más allá. Pensamos en el retiro. Yo he hablado con mucha gente, se lo digo, y me da, recientemente incluso, y me da pena que eso es gente que lo que está esperando es su retiro. Wow. Y gente que han dejado de crecer. Me encontré con alguien aquí en el supermercado y me dijo que tomó una decisión de no seguir en ingeniería porque consiguió en educación y la pensión y el seguro y todo eso. Y yo personalmente lo que dije fue, o sea, tú dejaste la posibilidad de crecer y tener 10 veces lo que tú vas a conseguir por algo seguro. Entonces yo creo que es eso. Le tenemos miedo al riesgo y más si son gente de edad de nosotros, que no es que soy un jovencito, pero vamos a decir 30, 40 años, que tenemos fuerza. Ese es el momento de Y arriesgar. todavía tiempo. Tiempo y fuerza. Ese es el momento de arriesgar, es el momento de soltar todo, de dejarlo todo, de... Hablando de eso, dijiste que llegaste con la maletita en las manos. ¿Qué pasó ahí? Ciérrame 2G primero. Ajá. Ah, Que no bueno, sí, terminamos de sí, cerrarlo. porque tú me preguntaste. Yo mi intención era irme y seguir con 2G. Pero 2G, yo era la parte operativa y aunque yo manejaba la finanza también, era difícil. La finanza sí se puede manejar de allá, pero la parte operativa no. Sí. No. Entonces yo le propuse a Eduardo eso y él lo que me propuso fue comprarme. Yo le dije, dame pensarlo. Yo no lo había pensado. Y creo que lo pensé como 2 horas. Entonces nada, ahí negociamos y me fui. 2G, cuando nos fuimos, estaba en crecimiento. Creo que uno de los problemas que tuvo fue el tema de la pandemia, que afectó mucho. O sea, la respuesta es no cerró, vendió. No, yo no cerré. Vendió. No, O sea, 2G que fue un buen deal para ti. Sí, porque vendí creo que en un buen momento. Y fue antes de pandemia, eso fue 2017. Aquí trazamos la raya de Pizarro. Vámonos para Estados Unidos. 17 de diciembre de 2017. Yo admiro a la gente Por que eso pone esas por eso fechas. cerré 2G. 16 de diciembre, perdón. De 2017. 2017. Para todos tus amigos, en ese momento que todos estábamos como en una burbuja de mucha chulería, de muchos movimientos sociales que nosotros estábamos impulsando en esa época, que la recuerdo, eso fue una locura. Sí. Te digo así porque me lo dijeron así. No, que yo pues estaba eso... loco. No, yo recuerdo cuando nos juntamos en el apartamento de aquella vez, Sí. que yo decía, mierda, se va, pero ¿cómo? Porque uno asume esa característica de Robin Hood, que todo va a estar bien aquí. Y también todo Sí. puede estar bien allá, no importa. Pero hago este brief porque irse de su país, dejar sus amigos, su familia, yo sé que no es fácil. Yo no lo he vivido nunca, pero yo estoy muy claro que eso no debe ser una sensación cómoda. Cuéntanos qué pasó ese 16
de diciembre fue. 16 de diciembre de 2017. 2017. Es una decisión difícil. Yo me preparé 2 años, honestamente, porque en el 15, cuando nació mi hija, tomamos la decisión. Empezamos un proceso que sabíamos que iba a durar 2 años. Yo me quería ir de una vez. Pero lo que dije fue, ok, voy a coger ese proceso para ir formando, dándole forma a todo. Y así fue con todo, hasta con los activos que teníamos aquí, se fue planificando todo, el apartamento, entregar todo, hacer todo, vender los vehículos, todo. O sea que yo diría que en eso, como no fue de repente, la decisión sí, pero no el proceso, pues para mí fue más fácil. Todo lo asimilamos, yo lo asimilé, mi familia lo asimiló. Y fue como, diría que más fácil hacerlo. Pero donde fue más difícil fue allá. Porque de aquí tú te vas y tú sabes todo lo que tú estás dejando. Pero allá tú llegas y tú no sabes lo que te vas a Como encontrar. decías, con una maletita de mano, como tú decías. Sí, lo decidí así honestamente porque yo no voy a llevar arena para la playa. Claro, que allá hay de todo. Si nosotros traemos cosas allá, ¿qué iba yo a llevarme para allá? Yo sí me llevé como 4 maletas de grandes, que no eran mías. Fue de mi suegra con paila, mi esposa con cosas de la niña, todas esas cosas. Que hasta me cuestionaron, pero me recuerdo de todo eso por eso. Pero sí, cuando llegué allá, que de hecho yo me fui antes de tener la residencia, porque yo estaba desesperado. Mi familia allá, yo aquí. Tenía la ventaja de que podía entrar y salir de Estados Unidos por 3 meses. Me fui. Entonces, cuando llegué allá, de hecho, ahí empezó la vida fitness también, porque yo llegué allá un 16 de diciembre y yo dije, ok. De hecho, llegué con suertecito porque hacía calor y hacía un frío. Y yo le dije a mi esposa, tú me trajiste engañado. Tú me dijiste que aquí no hacía frío. Pero, entonces ahí empezó lo de fitness, porque yo duré esos 15 días de diciembre, que no hacía nada, no tenía papeles, no podía trabajar. Y decía, no, espérate, tengo que hacer algo. Y el 1 de enero de 2018 nos inscribimos en el gimnasio. Ella y yo, y empezó eso que hasta el día de hoy todavía vamos juntos al gimnasio y vamos literal casi todos los días. ¿Pero qué significó para ti? Una persona que está acostumbrado de jovencito a trabajar, a No, gestionar. porque yo no dejé de trabajar, yo dije 15 días sin trabajar. Ah, ok. En enero, cuando empecé el gimnasio y eso, yo quería decir eso, pero yo hablando con gente que empecé a conocer, porque no conocíamos a nadie. Ya estaba la esposa, la hermana de mi cuñada, la hermana de mi esposa, que no conocía tampoco mucha gente. Pero en el gimnasio, uno ente social que se empieza a relacionar, que empieza a preguntarle, ¿tú eres dominicano? Y a todo el mundo. Pues yo fui conociendo gente y de hecho el cuñado, el esposo de mi cuñada, me dijo que conocía a un handyman. Handyman es aquí el mismo término, ¿no? Sí. Una persona que hace de todo, trabajo. Que necesitaba gente. Me presentó y empecé a trabajar como obrero con el handyman. ¿Cómo fue eso? $100 al día. Y yo salía de mi casa en mi vehículo, no me daban gasolina, no me daban nada. El tipo me decía el día antes, mira, vamos a arreglar tal cosa en tal casa. Y ahí nos juntábamos a pintar una casa. Y yo llegaba a mi casa y mi esposa me hacía quitar la ropa en el garaje. Del sucio. Sí, porque yo era el obrero. Y yo le decía a mi esposa que yo lo estaba haciendo también, primero porque quería aprender del proceso de construcción allá de todo, porque ingeniería, ¿no? Pero también le dije porque si yo me quedo sin producir hasta que me salgan sus papeles, me voy a comer los ahorros. Nos vamos a comer los ahorros. Entonces, $100 no era mucho, pero $100 diarios cada vez que salía a trabajar. 500 a la semana. 500, 600, no trabajamos se hace ahora, una 600 a la semana. Entonces yo trabajé, hice todo. Yo pinté casa entera, yo remodelé cocina, yo quité piso, demolí. El primer trabajo fue una demolición. Ay, Una demolición de paredes. Yo llegué, me dieron un mazo, un caco, arranque. Wow. Aquí, el tipo me dijo así mismo, aquí tú no tienes que saber nada, rompe. Oh, Dios. No me dio ni nada. Y eso duró, me recuerdo que en marzo me salió la cita, en abril estábamos aquí. Me fui, trabajé 2 meses más. Le di como un aviso, pero él me pidió que le diera más tiempo. Y entonces después conocí todo en relaciones. Eso es muy importante. Todo en la vida es relaciones. Sí. Yo empecé a correr los sábados en un club que tenían que corrían todos los sábados. Yo buscando hacer relaciones cerca de mi casa. Se juntaban a correr. Yo lo encontré online buscando qué hacer. Y ahí conocí un dominicano. El dominicano tenía una posición alta en el Orange County Convention Center, que en ese momento era el segundo más grande de Estados Unidos, el centro de convenciones que está en Orlando, en el mismo centro. Y él me dijo, aplica, que hay posiciones ahí. Yo apliqué en ingeniería, me imagino que él ayudó y entré a trabajar en mi primer trabajo formal y mi primera frustración en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque me pasó algo que me pasó en la mina y no lo digo para jactarme ni mucho menos, pero
yo hago mi trabajo y yo trato de hacerlo bien. Lo que me pasó allá fue, yo empecé a trabajar, empecé a revisar planos, le dije, no, yo necesito campo, me mandaron a supervisar para el campo. Pero ¿qué pasa? En un centro de convenciones la mayoría de cosas se hacen de noche, porque de día hay actividades. Sí, así es. Entonces me pidieron un favor, igual que me hicieron en la mina también con un turno nocturno. El favor era que cubriera una semana de vacaciones del turno de noche. Yo empecé el turno de noche, la productividad se disparó. Cuando llegó el viernes, despidieron al que estaba en el turno de noche y me asignaron ese cargo a mí. Por malo que tú Ya. Porque el del turno de noche no hacía nada. Se la pasaba leyendo. Y ya me lo habían dicho desde que yo llegué. Lo mismo que él tenía que supervisar, me decían, no, y viene aquí. Porque veían que yo llegaba y volvía y a la hora estaba ahí de nuevo. Y entonces me quisieron dejar ahí. Yo me quedé un mes y medio. Pero entonces yo llegaba a mi casa a la hora que mis hijas se estaban despertando para irse para la escuela, a dormir. Y me iba a trabajar cuando mis hijos estaban llegando de la escuela. Wow. Entonces yo le dije que no, hasta que me dijeron, no, que no tengo otra opción. Y dije, bueno, pues me voy. ¿Qué tú ganabas ahí, Oscar? $20 la hora. Me ponían a hacer trabajo de ingeniero, pero me pagaban como obrero. ¿Cuántas horas? Era un part-time. Los part-time allá creo que tú no puedes hacer más de 600 horas en el año para ser considerado part-time. Pero yo desde que entré estaba haciendo 60 horas semanales. Cuando yo terminé, ya yo básicamente, literal, ya me O tenían sea, que tú contratar. estabas muy por encima, porque usualmente son 44 horas semanales. Eso es cuando te contratan full-time. Part-time se supone son 30 semanales. Ya. Pero ellos me pusieron 60 horas. Porque tú lo puedes hacer mientras tú no pases de esas horas al año. Al año. ¿En algún momento te iban a bloquear o...? No, cuando yo renuncié ya me quedaba una semana nada Sí. más. Y ya yo me iba a tener que contratar incluso. Y me ofrecieron un trabajo con un sueldo fijo, con beneficio. Y yo simplemente dije, ¿Cuándo comienza a cambiar tu mentalidad de lo que tú te vas convirtiendo hoy? en ese momento. Eso iba a decir, realmente conversábamos ahorita de que tú te fuiste con una maleta pequeña de mano, sin embargo con una maleta grande llena de sueños. Sí. ¿En qué momento tú comienzas, como decía Lariel, a vislumbrar tu sueño, a trabajar para tu sueño? Yo llegué pensando en el sueño americano, tanto así que yo pensaba en homologar la ingeniería. Y compré un libro, como me llegó el libro como así, o sea, como una enciclopedia, que empecé a hojearlo y dije, pues vas a tener que estudiar ingeniería, y ahora en inglés, literal. Y allá tú tienes que primero pasar un examen que llama el FE, que es los fundamentos de ingeniería. Ese examen es fuertísimo. Ese libro nada más era para ese examen. Después tú tienes que emplearte con un ingeniero estructuralista, o sea, un ingeniero ya certificado, por 4 años para que él valide tu experiencia y coger el examen de ingeniero. ¿Todavía tuvieras tú en eso? Entonces ahí fue que yo dije, ok, entonces lo que quiere decir que yo voy a seguir siendo un empleado. Y eso no es lo que estoy buscando. Y no venía de eso porque entonces yo era mi propio empleador. Entonces ahí, eso también, el tema de renunciar. Y un amigo, que tengo que mencionarlo, Samuel Cruz, un muy buen amigo, que fue mi mentor en ese momento, que lo conocí en el gimnasio, es una historia muy larga para hacerlo, pero lo conocí en el gimnasio. Él me decía siempre, oye, él es realtor. Me decía, métete a real estate. Y él decía, loco, a mí no me gusta la venta. A Eduardo siempre le decía eso. Eduardo era el que vendía a mí. Yo le decía, oye, yo no vendo ni lo mío. No me gusta vender. Pero yo creo que más por el tema de rechazo. Y él me decía, métete a Rialto, y se reía. Llévate de mí. Y yo, no me gusta la venta. Cuando se dio lo del trabajo, que yo quería salir de ahí y no me quería emplear, y tumbé lo de ingeniería, yo dije, vamos a probar real estate. Porque si yo quiero comprar propiedades también, ¿qué mejor que eso? Yo renuncié en septiembre del 18 y en diciembre empecé, me di como un mes, que dije voy a coger un mes tranquilito, empecé a hacer mi curso de real estate online desde mi casa, estudiando 8 horas diarias. Wow. Y en 2 meses ya tenía la licencia. Me quemé en el primer examen por 1 punto. Wow. Cuando tú te quemas te dan el resultado, 74. Y yo, tú no puedes entrar un segundito. Tuve que coger el examen de nuevo. Se pasa con 75. Lo pasé. Y oye, por eso él siempre me dice que por eso se reía Sammy, el que me recomendó que lo hiciera. Porque yo aprendí que yo no trabajo en ventas, literal. Yo trabajo en asesoría. Porque es que yo no te estoy vendiendo un carro, que es una transacción de $50,000. Yo te estoy vendiendo a la mayoría de las personas que yo le vendo casa, probablemente va a ser la más grande en la historia de su vida. Estamos hablando de 300, 400, $500,000, $1 millón. Eso es lo más grande que esa gente va a llegar. Entonces,
no es venta, porque no es venderte una casa y ya, es asesorarte y ver qué es lo que tú necesitas, ayudarte a lograrlo, a conseguir lo que tú quieres. Entonces, por eso él se reía, porque decía, esto no es venta. Laria está loco para hacerte una pregunta, te lo voy a hacer yo, porque sé que la va a hacer. ¿Cuál ha sido, si lo puede decir, esa asesoría de vivienda más grande que has realizado, si lo puede decir? Buenísimo. A una celebridad, quizás. No, lo primero que hay que saber es que el real estate allá o el negocio de asesoría o realtor, porque también la palabra realtor, que aquí la usan mucho, es una palabra que tiene un dueño y es la Asociación Nacional de Realtor. Si tú no eres socio y pagas una membresía anual de $600 que yo la pago, tú no puedes utilizar la palabra. Oh. O sea, si yo no pago eso, mi red social que dice Oscar Brea Realtor es ilegal. Y yo lo digo porque Un aquí dato lo usan mucho importante y eso. eso tiene un trademark. Está registrada. Pero, la pregunta de nuevo. Tu transacción más grande. Ah, ok. Bueno, pero ahí va de nuevo. Allá tú necesitas una licencia de 63 horas, una clase, tienes que pasar un examen de la escuela, después un examen estatal para tener esa certificación, porque yo soy como que dice el abogado. Allá no hay abogado. Yo hago los contratos, yo hago toda la documentación, yo manejo todo con mi cliente, yo soy el que escribo la oferta que mi cliente va a enviar. Cuando estoy representando a un vendedor, yo soy el que recibo documentación. O sea, es una licencia que es una carrera, vamos a decirlo así. Han sido muchas. Yo incluso al principio, yo empecé al mes de tener la licencia, ya yo había hecho una relación con una persona que era prestamista y ella me refirió mis 3 primeros clientes. O sea que yo arranqué, incluso un realtor cuando empieza su carrera siempre cierra 1 o 2. Yo cerré 7 en 7 meses. Wow. Porque yo empecé en marzo, abril y cerré 7 ese año. Pero ella me ayudó mucho porque ella me quitó el miedo. Cuando te mandan tus 3 primeros clientes, que tú no tienes que salir a buscarlo, ya tú coges la experiencia, tú rompes esa barrera de que yo no sé, ya el tercero ya tú sabes lo que está haciendo. Y eso hizo que uno siguiera buscándolo más. Yo al principio, que voy a decir, yo le cuestionaba, hasta Dios le cuestioné los primeros 2 años. ¿Por qué tú me mandas tantas vainas difíciles? Porque yo era el tipo que siempre le llegaban esos clientes que todo iba bien hasta que no iba bien. Ay, ay, ay. Y que se complicaba. ¿Puede contar una experiencia de esa que te haya pasado? Bueno, tengo una reciente que la puedo contar, pero fue reciente, no en esos momentos, porque, bueno, sí, voy a contar uno de esos momentos. Básicamente, un momento de una casa nueva, yo estaba asesorando a los compradores, era un builder reputable de los más grandes de Estados Unidos, el vendedor, un constructor, y hicimos una inspección, porque hay ciertas inspecciones que se hacen en esas casas, que nosotros somos los que las recomendamos, con terceros, o sea, no la que hace el builder, sino de parte de mi cliente, y se encontró una violación de código. Yo, ingeniero al fin, me pongo a buscar los códigos, contacté incluso a través de un inspector al que hizo los códigos. Le mandé un correo, que me consiguieron el contacto, preguntándole si yo tenía razón en la interpretación. Y él me respondió que sí. Pues yo le mandé ese correo al constructor. Y el constructor lo que me respondió fue básicamente, y tengo ese correo todavía, amenazándome que yo estaba violando las líneas de mi responsabilidad como realtor y que eso era demandable. Imagínate yo en mi cuarta transacción que me digan que me van a demandar. Wow. Muy duro. Al final ellos no corrigieron nada, pero mis clientes decidieron aceptar la propiedad porque una viene un video de eso, se llama responsabilidades fiduciarias que nosotros tenemos con los clientes, es acatar las órdenes o las decisiones del cliente siempre y cuando estén dentro de la norma. Ellos decidieron aceptar, ya yo tuve que salirme. Pero esa fue una situación difícil porque imagínate yo carajito empezando esta vaina y que te diga una gente que mueve billones de dólares al año que te Sí. tranquilo, que te vamos a romper en 2. Esa fue una experiencia en ese momento. Tu transacción más grande. Me estaba mareando. La transacción más grande en venta, cerca de $1 millón. Una casa. No he vendido una casa de más de $1 millón todavía, pero eso viene pronto. Vienen muchas. Sí. Mira, como tú dijiste al principio, que tú tienes todo escrito para cuando llegue el día de mañana, para tus 50 años, estar tranquilo. Nos quedan como unos 15, 20 minutos probablemente. Y yo no quisiera dejar pasar el tiempo
sin que tú cuentes esa experiencia de cómo tú describes tu futuro y cómo lo estás escribiendo hoy. Porque ya lo hemos conversado. Yo sé que tan sólido estás haciendo las cosas, pero muchas veces a personas como tú le da mucho miedo de conversar esa parte. Pero es necesario hablar de eso. Porque tenemos que ver un ejemplo llano de lo que se puede lograr en tan poco tiempo. Estamos hablando de 2017, 2025. Es muy poco tiempo. 8 años. Estamos hablando de 8 años que cambiaron tu vida y que probablemente una persona que vea esta conversación hoy puede comenzar a escribir su futuro. Entonces, yo quiero que tú hables un poquito de eso, de esos temas que hablamos mucho de Warren Buffett, qué sé yo, que lo vemos, lo leemos, pero tener una persona que lo está viviendo, que lo está escribiendo y que lo está haciendo, eso no siempre lo conseguimos. Así que creo que... Sí, básicamente yo lo que te puedo explicar es cómo yo he más o menos, a grosso modo, cómo yo he programado todo lo que yo estoy haciendo ahora y lo que empecé a hacer hace 8, bueno, no 8 años, porque no empecé de una vez. Sí. Te acuerdas que era un sueño americano, Sí, era sí. algo muy diferente cuando llegué a lo que pienso ahora. Pero hace 5 años aproximadamente. Sí, 5 años. Bueno, pandemia. La pandemia fue ese clic. No, tú tienes que ajustar y hacer esto y hacer aquello. Cuéntanos. Básicamente, yo creo que también toca mucho la parte de mis hijas. Cuando te empiezas a ver que van creciendo y tú dices que tú piensas que tú quieres lo mejor para ellas. Y parte de lo mejor es la estabilidad económica, hay que decirlo. Porque si tú no tienes estabilidad económica, tú no sabes lo que va a pasar con tus hijos, ni sabes si vas a poder asumir cualquier cosa o necesidad que ellos tengan. Yo creo que ese siempre ha sido el motor. Y yo creo que todo empieza con una programación. Yo empecé a ver el futuro. ¿Qué yo quiero lograr? Yo quiero ser millonario, yo quiero ser escritor. ¿Qué yo quiero? Yo dije, bueno, yo no sé lo que quiero, pero yo sí sé que yo quiero, que yo quiero tener la posibilidad a los 50 años de retirarme, como yo digo, retirarme si yo quisiera. Sé que no lo voy a hacer y no sé si lo voy a lograr, pero estamos trabajando para eso. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Estoy en Estados Unidos. Entonces ahí empezaron muchas cosas que yo me puse a investigar qué atrasa a la gente en Estados Unidos. Por ejemplo, los préstamos atrasan a la gente en Estados Unidos, pero ¿qué tipo de préstamos? Hay préstamos malos, tener un carro del año versus comprar una casa. Préstamos malos versus préstamos buenos. Lo mismo con los hijos, que me puse, ¿qué tiene que hacer un padre? Y ahí entendí que el americano, por cultura, desde que nacen sus hijos, le saca una cuenta de inversión para el college. Entonces yo dije, yo lo tengo que hacer. Le saqué a mis hijas su cuenta de inversión. Entonces, ¿por qué? Porque hay diferentes opciones. Es un sistema súper, como yo le dije, el que quiere crecer ya crece. El sistema te ayuda. Pero entonces fui dando esos pasos. En el mismo tema de real estate, yo no pienso vender casa o hacer lo que hago toda la vida. Yo pienso crear un equipo, que de hecho cuando venía para acá empecé ya con una persona ayudándome en la parte de documentación, en todo eso. Y yo pienso crear un equipo y que el equipo sea lo que yo le haga el oversee, o sea, lo supervise. Porque nosotros también tenemos otros negocios. Nosotros tenemos un negocio de manejo de propiedades, que es, aunque en este momento no lo es, pero es donde yo me apoyo para ese futuro. Porque ahora mismo tenemos casi 40 propiedades que manejamos mensual, o sea, nosotros nos encargamos de todo el proceso, de manejar los tenas, de cobrar, de pagarle a los dueños, de mantenimiento, de todo. Pero porque yo digo que esa es mi visión, porque no es lo que está produciendo con las 40. Eso yo ni lo toco ahora mismo. Es cuando tenga 200, 500 Sí. casas. Lo que eso va a producir, que me va a permitir invertir, me va a permitir hacer todo lo que yo estoy haciendo ahora 5 veces. Pero también yo dije, yo tengo que aprovecharme del sistema. Y de hecho hice muchos videos de eso. 5 casas en 5 años, que esa era mi meta desde que empecé. Me metí en la primera casa, que cogí los chelitos, me recuerdo como ahora. Para nuestra primera propiedad, los chelitos que dieron cuando la pandemia, que dieron como $3,000 por los niños. Yo sé que nosotros juntamos $7,000. La mayoría de gente se lo bonchó. Yo lo metí en una cuenta que se llamaba Down Payment de casa. Cuando compramos la primera casa, ya teníamos el dinero de comprar la casa. No tuvimos que buscar lío por ningún lado. Excelente. Entonces, eso también es un mensaje. Lo que nada te cuesta, hagámoslo fiesta. No, al revés, mi hermano, aprovecha esas oportunidades. Yo no sudé ese dinero, a mí me lo regalaron. Y me decía, no, pero que tú criticas eso. No, pero si no lo cojo, ya se lo van a dar a otro. Sí. Entonces yo lo cogí para algo bueno.
Entonces también dije, este sistema te ayuda. Allá tú puedes comprar una casa cada año utilizando un recurso de una tasa de interés de 6 y pico en este momento. Yo tengo 2 casas con tasa de interés de menos de 4% a 30 años. O sea, estamos hablando que yo pago chele por casas que me producen dinero. Porque tú puedes comprar la primera, vivir un año, por ley tienes que vivir un año, pero después tú compras otra y esa la dejas rentada. Pero o sea, el préstamo se queda igualito. Tú la rentas y los beneficios, o sea, la tasa bajita, el down payment bajito, que te ataca un 3.5%. De hecho, ahora ya está con 0 down payment. Wow. Eso no cambia, pero ya me está produciendo dinero. Y nosotros así, en menos de 5 años, porque la última la compramos, gracias a Dios, en febrero de este año. Una cosa son casas, propiedades, otra cosa es puertas. Yo lo cuento por puertas, porque cada puerta te produce dinero. Hay propiedades de 2 puertas, que nosotros tenemos 2 de esas. Entonces, en febrero logramos 6 puertas. Wow. Antes del año. 5 rentadas y una en la que vivimos. Que básicamente yo hice el cálculo y de hecho también voy a hacer un video de eso. Literal, las 5 rentadas me pagan la que yo vivo si yo quisiera. Yo vivo de gratis. Mensualmente. Si una persona quisiera la asesoría contigo, ¿dónde te consigue? Redes sociales. O con la Ariel. A mí me toca comisión. ¿Cuál es tu red social, Oscar? Para que Oscar te Brea sigan? Realtor. Mira, estamos hablando. Siempre hemos visto de que ese negocio de real estate o de comprar casa tiene Un su... acotamiento antes de irme para que la gente entienda. Yo llegué con dinero a Estados Unidos porque yo dije que vendí mi empresa. Pero yo perdí casi todo ese dinero. Sí, porque sabemos que la adaptación y la... No, invirtiendo. También. Yo cometí errores que me costaron en el momento, casi hasta mi matrimonio, por arriesgarme. Y gracias a Dios me llevé de mi instinto. Y el hecho de yo... Es algo específico, pero lo quiero decir antes de que tú entres en otro tema. El hecho de yo tener paciencia conmigo y con mi mujer para yo aceptar que yo no podía forzar a una gente a devolverme un dinero, me llevó a que cuando esa gente básicamente fue mi socio. Y yo invertí, como yo le dije a ella, 2 años sufriendo un dinero que básicamente lo perdí, pero después se me triplicó en sociedad con él. O sea que eso es importante. O sea, que también. perdiendo se gana. No hay A más veces que perdiendo ponerlo. se gana, a veces hay que verlo como el costo del aprendizaje, que a veces sale caro. Por eso uno lee libros y aprende de lo que los otros fallaron. Por eso uno consigue que siempre hay que tener mentores para que te guíen el camino y tú no cometas los errores que ellos cometieron. Yo tengo gente que han perdido millones de dólares. ¿Y qué yo hago? Yo enséñame a no perderlo. ¿Tú vas a comprar alguna otra puerta este año? Este año no, porque por eso Está estoy aquí. programado. El año que viene toca. Generalmente anual. Pero este año no, porque yo decidí que ese estrés, porque uno compra una casa, la renueva, le gasta 50, 60, 70 mil dólares y eso te vacía cuentas. Sí. Entonces yo decidí que ya tengo que dedicarle un chima de tiempo a mis hijas, que ya tienen 8 y 10 años casi. Y yo no he ido a un crucero con ella, yo no le llevaba a ningún viaje. Teniendo la posibilidad, uno ha decidido invertirlo en el futuro, ¿no? Pero dije que tengo que un respirito porque hay que darle, ya están creciendo. Ya un crucero de Disney en 2 años no lo van a disfrutar. Sí. Entonces ese tipo de cosas, estando a 20 minutos de Disney, hay que hacerlo. He ido 2 veces a los parques, hemos ido. Literal. Esto es increíble. La pregunta que, No, la mira, pregunta que tú me hiciste. la pregunta que te iba a hacer era, ese negocio para una gente que esté en República Dominicana, adquirir una propiedad ya, una puerta, como tú le dices. Sí, o sea, puede funcionar. Estamos hablando para una persona clase media que no tiene dinero en la mano para invertir. O sea, No, hacer esos rejuegos que no ustedes pueden hacer funciona, allá. a menos que sea residente y se mude. Porque tienen que vivir un año. Tiene que vivir, no, o sea, y para el beneficio tú tienes que tener cierto estatus migratorio. Ahora hay mucha gente, por ejemplo, que calificaban con el TPS, pero Trump cortó todo eso. Sí. Ok. Y de hecho, hay programas que él dijo, no, básicamente, no digo él, pero el gobierno dijo, no, a ti te dábamos una casa con ese programa, ya no. Literal. Porque son gente que ellos quieren que se vayan, vamos a decirlo así. ¿Esa situación con Trump les afectó a ustedes como realtor? Siempre, o sea, yo no puedo decir que no. Gracias a Dios el negocio ha seguido creciendo. En los negocios de venta, tú sabes que ustedes tienen negocio de eso. Tú llegas a un punto donde tú sientes que hay algo, Sí. pero el negocio sigue vendiendo. A mí me siguen refiriendo clientes. Seguimos creciendo de una u otra manera. Pero claro, uno siente, ¿sabes? Si lo comparo con el año pasado, esta fecha, pues yo estaba en otro mood. Pero también el principio de año fue bueno por la misma incertidumbre. Otra pregunta que te quiero No te he hacer. contestado la tuya todavía. O si tú quieres, contéstale. No, para que termina vaya. tuya. Dale, que lleve el hilo. Tú como latino en Florida,
¿Se te complicó de cierta forma Para con nada. alguno? No. Pero ojo, Es que Florida también. no, pero ojo. Yo lo primero que dije es que, y no me malinterprete, que yo no me iba a una zona donde hubiera mucho latino. Porque lamentablemente, cuando tú llegas a una zona que ya tiene una mala fama, tú eres otro más. Sí. Tú puedes ser el mejor, pero a ti te conocen como otro más. Yo llegué a un sitio donde cuando yo llegué, lo que más me gustaba era que latino era yo casi. O sea, Wow. se podían contar con una mano los latinos que yo veía. Ya no es así. Han llegado muchos latinos, porque Estados Unidos ha sido creciendo y más Florida. Pero eso es esencial. Ok. O ¿Qué sea, ha pasado con el Oscar de servicio en Florida? ¿Tú has seguido poniéndote en grupo de apoyo a la si sociedad? tú supieras que inicialmente sí, yo les comenté que yo fui presidente del Salt Lake Rotary Club, el club de Rotario. Y empecé a unirme a otros. Fue en la pandemia, fue muy difícil. Yo creo que eran cuando yo llegué con un grupo de amigos, que yo los acerqué, eran muy personas mayores. De hecho, las reuniones las hacían al mediodía, porque eran retirados. Sí. Y nosotros cambiamos eso, la pusimos a las 6 de la tarde, pero ellos vieron en nosotros como la esperanza, porque éramos jóvenes. Claro. Y de una vez, tesorero, de una vez. O sea, yo fui presidente el segundo año en el club. Pero yo me di cuenta de una cosa. Y es que para yo poder construir lo que yo quiero construir, eso tiene que esperar. Yo lo voy a hacer, pero no es el momento. Porque yo no soy un filántropo, yo no tengo millones y millones y tiempo libre donde yo pueda dedicarle. En mi tiempo ahora yo se lo dedico, que no es fácil, a mi familia y a mis negocios. Y al principio eso era un reto. Voy para allá. Espérame, que él tiene una pregunta pendiente por responderte. ¿Cuál era? No, yo creo que tú me la respondiste, la de si se puede comprar desde aquí. Me dijiste que No te respondí. Sí hay productos, pero tú dices clase media, gente que no tiene dinero, no es posible. Allá, para tú comprar, hay productos con tasa de interés entre un 9 y un 10%, que sigue siendo mejor que aquí, pero tú necesitas de 30 a 35% de down payment. O sea, de una casa de medio millón, calcula el Y si 35%. pasara así que la liquidez tuviera, se autogestiona una propiedad que se compre así. No, por ejemplo, yo tengo una lender que de hecho es dominicana, que ella sí, te pide la documentación que necesites de tus negocios aquí, de tu banco, cuenta de banco, tu bank statement, todo eso, y te aprueba. Ok. Ay, qué Y bien. eso es y fácil. se puede rentar esa propiedad, yo la compro, Claro la que rento sí, y claro. le saco dinero. No, y yo no es parte de mi responsabilidad como realtor, pero como property management, yo tengo la ventaja de que se me acerca a mí, mira, y yo te digo, no, eso es rentable. No, no es rentable, porque yo te puedo decir en cuánto se puede rentar. La asesoría. todo. Entonces, yo mismo le digo a gente, no, con el dinero que tú no tienes, no hay negocio que, para mí, a menos que sea una oportunidad, tú sabes, puntual que aparezca. Ok. Oscar familiar. Para Tu allá yo esposa, iba. tus hijos, tu vida, tu gimnasio. ¿Cómo se suscribe esa vida dentro de todos esos cambios que tú has ido haciendo? Bueno, mi gimnasio es un hábito que yo no le cojo reunión a nadie antes de las 10 de la mañana. Yo cojo llamada, sí. De hecho, me ha afectado mucho eso porque como uno ha subido el volumen y no tenía nadie, y ahora una de las cosas, bueno, ella está yendo al gimnasio conmigo también, la administradora. Pero porque yo meto a todo el mundo, yo meto clientes al gimnasio de todo. Yo no hago compromiso antes de las 10 de la mañana. Y me han llamado clientes y saben que yo tengo gimnasio. Me dicen, pero tú me dijiste que no podía. Y yo no puedo, porque este es mi tiempo, de mi gimnasio. Yo he dejado, claro, hay veces que he tenido que cierre, cosas que no se pueden hacer en otro momento, pero me pesa. Y voy al gimnasio a mediodía. O sea, eso es lo primero en la parte de gimnasio. Yo entendí y decidí que ese iba a ser mi tiempo de... Yo hago negocio en el gimnasio. De hecho, le hice un ejemplo a un amigo de nosotros que me dijo que no iba al gimnasio porque en ese momento no quería cargárseme económicamente. Y yo le dije, te voy a hacer un cálculo sencillo. Haz 3 negocios en el gimnasio y tienes 8 años de gimnasio pago. Yo, la última vez que lo calculé, tenía como 45 años pagos de gimnasio. Wow. Te lo digo de verdad. Porque tú haces Lo relaciones. que pasa es que hay gente que, por ejemplo, juegan gol y hacen eso Sí. Claro. jugando Lo gol. mío es el Tú gimnasio. haces Yo hasta gimnasio. toallas le doy en el gimnasio que dicen mi nombre, mi teléfono, mi Claro. correo electrónico y mis redes. Y las regalo. Las mando hacia China. Relaciones Y todo públicas. el mundo me pide, las regalo. El gimnasio al principio, que yo. Toallas, regalar. Entonces, todo, donde usted tiene que hacer negocio. Ver una oportunidad. En la parte familiar es un reto. Y es un reto porque yo no sé delegar. Yo no sé delegar. A mí me gusta hacer todo yo, me gusta dar servicio yo.
tengo miedo de que yo delegue a alguien y no haga las cosas como yo lo haría. Pero ya estoy aprendiendo porque al no saber delegar yo he tenido muchos problemas de estrés. Muchos problemas serios. Yo duré 2 días que no podía ni comer. Del brucismo que me causó. Bueno, hubo un mes que yo tenía 11, 12 transacciones en ese mes. Yo solo. Manejando, imagínate la documentación, el proceso de todo eso y manejar como yo le digo a la gente. No era eso. Tú estás manejando 12 familias que están haciendo la transacción más importante de su vida y tienen toda la pregunta del mundo, toda la deuda del mundo, diferentes culturas, que te llaman a la hora que sea. O sea, fue que yo hasta problemas matrimoniales tuve en ese mes. Y entonces eso se refleja en salud. Bueno, las canas. Sí. Eso te lo digo que el año pasado, que fue fuerte, yo me llené de canas. Entonces toda esa cosa yo la estaba empezando a ver y digo, yo tengo que de una manera u otra soltar. Porque de nada sirve si yo en el proceso de crear una riqueza generacional, de asegurarme de que mi familia tenga un futuro seguro, con tranquilidad, yo me muero. Sí. ¿Y en qué estamos? Si Oscar. yo tuviera que hacerlo, lo haría como sacrificio, pero no tiene que ser así. No. Realmente tenemos que ir cerrando, definitivamente. Una pregunta. Tú te esfuerzas y tienes una meta clara y trabajas por ella. ¿Qué significa para ti el éxito? Wow, qué fuerte. Y me lo hubiese dicho tú antes, para pensarla. Bueno, yo creo que al final, y creo que lo he leído mucho, nosotros, y más esta generación, tiene un concepto equivocado del éxito. Porque nosotros queremos que el éxito es tener dinero, comprar carro, tener cosas. Yo creo que el éxito está en lo que yo estoy persiguiendo para mí, que es yo poder tener necesidades básicas cubiertas, tener la parte financiera, una independencia financiera completa y la parte del futuro garantizada para yo poder liberar mi tiempo, que no tiene precio. Le ponemos un precio, pero si no vamos a eso, no tiene precio. Mi tiempo para dedicárselo a mi familia y a la gente que yo quiero y a las cosas que yo quiero. Eso es éxito. Yo no sé cómo una persona que trabaja para otra en un 9 a 5, y esto es una pregunta fuerte a quien escuche esto, ¿cómo puede considerarse exitoso si tiene que hacer lo que otra persona diga en ese tiempo? No digo que no sea un vehículo, es un mecanismo. Todos pasamos por ahí, yo pasé por ahí varias veces. Pero es que, y más ahora que hay tantas posibilidades de uno independizarse, de uno lograr ser el empleador y no el empleado. Y yo creo que eso es parte del éxito. Puede ser, porque también hay personas que ven el éxito como algo espiritual, que trabajándole la vida entera a otra persona se sienten feliz, porque también es eso, es una mentalidad. Si yo te digo hoy que el éxito para mí es llegar a mi casa todos los días a las 6 de la tarde y pasarme hasta las 10 de la noche con mis hijas, y yo me enfoco en que eso es lo que yo quiero, no importa lo otro que yo haga en el resto del día, pues yo soy exitoso, porque para mí eso es mi éxito. ¿Entiendes? Para mí es liberar mi tiempo y yo poder dedicarle tiempo de calidad, porque yo me di cuenta hace un tiempo que le estaba dedicando tiempo a mis hijas, pero no de calidad. Yo estaba con ella, sí, tú estás con ella, pero en el teléfono, respondiendo llamadas, correo, eso no es tiempo de calidad. Y ellas se merecen eso y más. Entonces, para mí eso es el éxito. ¿Qué significa tus hijas para ti? Todo. Yo sé que ustedes saben de eso. Pero yo siempre le digo a una gente cuando va a tener su primer hijo, yo le digo, no hay una sensación de paz más grande que abrazar un hijo. Así es. Yo he llegado a mi casa, bueno, en esos temas de estrés, yo estaba loco por llegar a mi casa, pero era para abrazar a mis hijos. Se te olvida todo. El calmante. Todo se olvida. Oscar, mi última pregunta. ¿Qué ha hecho Dios contigo en estos últimos años? Es una pregunta fuerte. Pues me ha enseñado muchísimo. Y literal, me ha enseñado... Tú ves cuando uno no le pide a Dios... Hay gente que le dice, mándame una señal. Yo simplemente en esos momentos... Porque incluso en el negocio en el que yo estoy, primariamente, que ahora mismo es el de real estate, uno recibe una comisión. Yo, gracias a Dios, me ha permitido nunca trabajar cheque a cheque, pero he estado en situaciones donde uno hace movimiento y tú te ves en el momento donde tú dices, wow, y en 2 meses, en 3 meses, ¿qué va a pasar? Y todo está bajito y de repente, te llama una gente, llama a otra, papá, y tú dices, wow. Y cuando tú le pides a Dios. Pero también yo digo que con todo lo que hemos podido lograr, yo me he acercado mucho a Él, no estoy donde quiero estar.
no estoy sirviendo en una iglesia. Fui criado en la iglesia católica, no me considero católico, me considero cristiano. Yo creo en ese Dios todopoderoso, yo lo alabo, yo hablo con Él, yo le pido, yo le agradezco muchísimo. Creo que hay que ser agradecido. La gratitud es una de las cosas más hermosas que hay. Cuando tú aprendes a agradecer cuando te llegan las cosas, no entender que te llegaron por tu esfuerzo, sino porque Él permitió que así fuera. Amén. Y creo que tengo un camino larguísimo por recorrer en eso. Pero entiendo que Él me está enseñando a hacerlo. Porque esa es otra. Yo creo que Dios no te manda, no pone en tus manos lo que tú no puedas administrar. Eso es verdad. Y a veces pensamos por qué no estamos en un punto y es porque no estamos preparados para ese punto. Pero es un caminar. O sea que yo diría que Dios es mi guía, es mi columna, de mi esposa también. Y se lo estamos inculcando a nuestras hijas. Porque creo que leí algo hoy que decía que si tú quieres que tus hijos sigan a Cristo, tienen que verte seguir a Cristo. Sí. Es lo reflejado en ustedes. Exacto. Qué mejor Bueno, manera yo de creo que- terminar, Lariel, ¿verdad? Yo no... Hágale cierre. Ya yo no quiero saber de libros, no quiero saber de nada. Señores, la verdad que fue un banquete como yo me lo esperaba, Oscar. Y te agradecemos de que nos regales este tiempo. Sabemos que A te vas ustedes, mañana, a que ustedes. está un poquito convulso, pero Tempranito. la verdad que creo que lo que dejamos aquí, sobre todo para los jóvenes, yo creo que esto no tiene edad. Joven, joven. Creo que es una buena lección de vida y de emprender. Sobre Totalmente. todo de, como yo digo, hacer cortos circuitos. De romper algo y volverlo a armar, eso es bastante bonito. Así que te deseamos mucho éxito. Que contando, estamos en 2025, dejaste 6 puertas en esta conversación. Ojalá que nos podamos reunir para que sean muchas más. Amén, amén, amén. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el momento tan agradable y por esa pregunta tan buena que no... Yo creo que no se pudo preparar porque no me esperaba ninguna. Yo creo. Pensé en preguntas, pero ninguna me la esperaba. De verdad Gracias a que Dios. gracias por sacar tiempo de tu agenda. Y como decía Lariel, sabemos que estaba muy apretada y que ya te retira mañana. Gracias por la apertura y de comentar parte de tu vida. Y a ustedes, hasta la próxima. Bye. Bueno, Excelente. buenísimo. Buenísimo.